Buenas noches, bienvenidos. Soy el ingeniero Josué Pineda y vamos a hablar hoy de continuar con los capítulos de reparación de máquinas en esta sesión virtual. Bienvenidos. Vamos a iniciar con un video de fabricación de transformadores. Como parte de una compañía mundial líder en el diseño y fabricación de transformadores, Siemens Colombia ha estado presente en el continente americano por más de 60 años. Actualmente nuestra planta de producción ubicada en Tenjo, Colombia, suministra transformadores de distribución y potencia con los más estrictos estándares de calidad, confiabilidad, cuidado del medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y control de comercio seguro. Nuestro portafolio se especializa en el diseño, fabricación y suministro de transformadores para redes de generación, transmisión, distribución de energía, incluyendo sistemas de energía renovable como parques eólicos y sistemas fotovoltaicos, así como aplicaciones para la industria minera, entre otros. Gracias al Shop Floor Management, es posible visualizar y reaccionar ante cualquier desviación del cumplimiento de la producción y el respeto de los estándares. Diariamente los responsables de producción controlan el estado actual de los indicadores de calidad, productividad y EHS, claves en el desempeño del proceso. Todas las desviaciones son escaladas utilizando la metodología QRM, Quick Response Management, a un grupo interdisciplinario con el fin de obtener soluciones rápidas y eficientes para las necesidades de la fábrica. Para asegurar nuestros procesos y una buena comunicación, nuestros colaboradores están organizados por células de trabajo, guiadas por un líder de equipo que asegura el desempeño del proceso. Los transformadores Siemens están conformados por varios componentes que fabricamos con alta tecnología, como los tanques, núcleos y bobinas que son parte esencial del transformador. Para evitar sobreproducción y alinear todos los procesos al ritmo de la demanda, o takt time, se han implementado estándares de control visual de inventario en proceso. Otro aspecto fundamental es la automatización y la digitalización de los procesos, creando transparencia y facilitando la mejora continua. El control del uso de materiales es fundamental para mejorar la competitividad, calidad y mejora del medio ambiente. Para este fin se han implementado inspecciones de calidad, control de desperdicio y manejo de materiales amigables con el medio ambiente. Apoyados en la gran experiencia que tienen nuestros colaboradores, implementamos la polivalencia, logrando mejorar la flexibilidad de nuestra planta y las condiciones de salud y bienestar del personal. Todo transformador Siemens es liberado en el campo de pruebas, donde se verifica el cumplimiento de los requisitos del cliente. El éxito de nuestra fábrica de transformadores de Siemens se basa en el contacto permanente con nuestros clientes, asegurándonos que todas sus necesidades se traduzcan y fluyan correctamente a través de toda la cadena de valor, utilizando tecnología de punta en nuestras áreas de investigación y desarrollo, planeación y ventas. El trabajo en equipo de los colaboradores Siemens permite mejorar nuestra productividad año tras año, manteniendo o incluso mejorando la entrega a nuestros clientes y con la calidad de siempre. Todo soportado en nuestro programa de sugerencias, en el cual la generación e implementación de nuevas ideas está cada vez más cerca de los estándares que caracterizan a una empresa de clase mundial. Los niveles de seguridad demuestran que cero incidentes sí es posible. En temas del medio ambiente, mantenemos retos permanentes para la reducción en la generación de residuos a una tasa de más del 10% anual. Nuestra estrategia ha dado resultados y estamos creciendo a un ritmo acelerado en el mercado natural, Colombia, estando cada vez más cerca de nuestros clientes con herramientas como la aplicación móvil Tienda Transformadores. Además, contamos con un importante canal de distribuidores autorizados en todo Colombia. La experiencia en el sector. Otra opción es nuestra página web, donde podrás solicitar cotizaciones. En
En mercados como Estados Unidos y Centroamérica, estamos creciendo sosteniblemente con apoyo de nuestros clientes como aliados estratégicos. Me siento orgulloso de trabajar en Siemens Tengo porque somos una de las fábricas más productivas del mundo. Bueno, ahí entonces tenemos ahí esta situación de fabricación. Aunque nosotros no hacemos fabricación directamente, podría decirse que una reparación normalmente que la hace la fábrica, pues porque tiene todo el core del negocio, a veces el cliente no lo manda a hacer en la fábrica, para ser sinceros, sino que utiliza de nosotros los electricistas y en medio de ese mercado, pues recuérdese que eh, la tarjeta profesional nos permite también hacer reparación y mantenimiento de los equipos. Bien, es por eso entonces que pues, se trae un ejemplo colombiano de fabricación colombiana. Ojalá tengamos la oportunidad de ir a ver presencialmente una fábrica como estas. Bueno, continuando entonces con el tema de entendimiento de los transformadores, las partes, recuérdese que ya hicimos una previsualización de los elementos que hay en nuestro taller institucional, SENA. Podemos entonces también mirar un marco normativo. El marco normativo, recuérdese que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas dado por el Ministerio de Minas y Energía aquí en Colombia. Eh, Aquí en este marco normativo, esta resolución del RETI, dada por el Gobierno Nacional, en el libro 2 viene una parte bien importante. Esa es los productos objetivos del RETI, es decir, qué elementos podemos nosotros tener que componen, digamos que nuestras instalaciones eléctricas en todos los ámbitos, ¿no? Para uso final, ya sea residencial, comercial, industrial, también para equipos y maquinaria, y toda la parte de distribución y transmisión en líneas de energía dada por el operador de red. Bien, entonces, este libro 2 tiene que ver con los productos. Una máquina es el resultado de ensamblar esos N productos para poder llegar a un fin determinado, aprovechando pues el desarrollo tecnológico y las diferentes posibilidades de transformar la energía para sacar el mayor provecho en tiempo del trabajo. En esa medida, entonces, la máquina nos hace, pues, digamos que el trabajo operativo mucho más fácil. Bueno, miremos entonces qué tiene que ver este libro 2 del RETI con respecto a la aplicación de este reglamento. Correcto. Entonces, el libro 2 tiene el objeto y una aplicación, un campo de aplicación. No solamente es de digamos, obligatorio cumplimiento para los fabricantes, sino también, digamos, para todos los que están involucrados en la cadena del negocio de la energía. Quienes instalan, pues deben de pedir que los requisitos de producto se cumplan para sus instalaciones. Quienes fabrican deben cumplir con los requisitos mínimos y de fabricación. Y quienes reparan, pues tienen que cumplir con digamos que una reparación adecuada, prácticamente como si estuviera saliendo de fábrica. Y en esa medida, pues todos estamos hablando del mismo lenguaje de la ingeniería. Bien. Entonces, los requisitos específicos para productos es unas consideraciones, valga la redundancia, simplemente para ese producto. Aquí echando un vistazo pues, desde la parte también de materiales, tenemos
aerogeneradores, aisladores eléctricos, baterías o sistemas de acumulación eléctrica, cajas y conduletas, cargadores de baterías para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, cercas eléctricas y sus generadores de pulso, cintas aislantes eléctricas, clavijas y tomacorrientes, condensadores de potencia superior a 3 kilovoltiamperios y bancos de condensadores con potencia nominal superior a 5 voltiamperios reactivos de baja y media tensión. Conductores y cables, cuartos de subestación paquetizados o prefabricados, dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias, duchas y calentadores de pasos eléctricos, electrobombas, electrodos de puesta a tierra y puestas a tierra temporales, elementos de conexión, conectores, terminales, empalmes y bornes para conductores eléctricos, equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión, equipos de maniobra y control, equipos de espacio con confinamiento de equipo eléctrico, extensiones y multitomas, fusibles y portafusibles para instalaciones eléctricas, herrajes y accesorios para líneas de transmisión y redes de distribución, inversores, motores, generadores eléctricos y grupos electrógenos, paneles solares fotovoltaicos, postes y estructuras para redes de distribución y alumbrado público, producto para instalaciones especiales, equipos especiales, minas, túneles y cavernas, reguladores o controladores de tensión para carga de baterías, sistemas de bandejas portacables y sistemas de canalizaciones con sus accesorios y soportes, sistemas de potencia ininterrumpida UPS, tableros eléctricos y celdas, transformadores eléctricos, unidades de tensión regulada, reguladores de tensión y controladores de tensión. Lógicamente, esto queda totalmente abierto para N productos que en algún momento se puedan fabricar en Colombia y seguirán, digamos que de pronto vinculándose a esa línea de fabricación en la medida que no seamos solo un país comercializador, sino que también empecemos a desarrollar producto como tal y también pues a adquirir producto de otros lugares con los requisitos que exige nuestro reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Bien, entonces, sin más preámbulo, pues vamos a la página 101 aquí del texto, que es donde me dice que está toda la parte de transformadores. Me parece que está lejano de lo que son transformadores, inversores hasta ahora va. Esto resultó más efectivo avanzar harto y devolvernos. Bueno, me disculpo por este error técnico, eh, porque pues hubiera podido yo crear un PDF únicamente para hablar de transformadores, ¿no? Si hubiera podido hacer, ya no se hizo. Sistemas de tubas, ¿no? Sistemas RST.
tableros, transformadores eléctricos. Listo, hemos llegado a nuestro core. Bueno, sí dice hoja 101 de 105, libro 2. Transformadores eléctricos. Bien, entonces, aquí primero me va a decir a qué se aplica, o sea, el alcance de estos transformadores eléctricos. Me dice que capacidad mayor de 3 kilovoltiamperios. Entonces, lo primero que hay que decir es que esta potencia con la que se especifica un transformador corresponde a la potencia aparente. Las unidades son voltiamperios. No es la potencia activa, tampoco es la potencia reactiva, es la potencia aparente. Recuérdese que la potencia aparente es el cumplimiento del teorema de Pitágoras en el triángulo de potencias. Bien, es decir que la potencia aparente es la raíz de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Y dice aquí que para una tensión mayor de 100 voltios. Transformadores sumergidos en aceite. Eh, Transformadores de tipo pedestal, transformadores secos aislados en aire, transformadores secos aislados en resina, los cuales deben cumplir los requisitos de producto y ensayos mínimos requeridos adaptados de las normas técnicas tales como. Entonces, puntualmente lo que va a hacer aquí el RETI es definirme cuáles son las normas, tanto nacionales como internacionales, que tienen que ver con el transformador, su fabricación y también las partes que intervienen dentro del transformador. Porque recuérdese que esas partes que componen el transformador son para uso eléctrico y deben de tener unos requisitos mínimos para empezar el proceso de manufactura en el caso de los transformadores. De la misma manera, en el caso de una reparación, debe por obligatorio cumplimiento cumplir los requisitos mínimos, la parte, el elemento con el que estemos trabajando en nuestros transformadores. Aquí están las normas IS 676.1, 11, UL 1562 y triple C 571200, NTC 618, 1490, 1656, 1954, 3607, 3609, 3654, 3997, 4406, 4907 y 5074. Bien. El primer apartado de esto de los transformadores eléctricos, en este caso de la normatividad RETI, son los requisitos de producto. Me va a permitir entonces avanzar con esa lectura rápida de este capítulo para que veamos, pues digamos que han de cumplirse por obligación varias cosas. Los transformadores deben tener un terminal de puesta a tierra para conectar sólidamente el tanque, el gabinete, el neutro y el núcleo acorde con los requerimientos de las normas técnicas especiales que se apliquen y las características que requiera su operación. Todos los transformadores sumergidos en líquido refrigerante que tengan cambiador o conmutador de derivación de operación exterior sin tensión deben tener un aviso manióbrese sin tensión. Aquí está bien claro que entonces una cosa es maniobrar sin tensión, quiere decir que el circuito esté abierto. Y otra cosa es que lo primero que hay que llegar a hacer donde hay una instalación, donde ya está el transformador, es revisar que tenga sistema de puesta a tierra, que sería el primer requisito que acabamos de mencionar. Y segundo, eh, verificar que no haya tensiones, digamos, por inducción que se hayan creado en el transformador y que a pesar de que en el momento el transformador no está activo, me guardan una energía remanente dentro de el transformador. Por lo tanto, debe en algún momento, primero, pues llevar todos los elementos de protección personal, de seguridad y salud en el trabajo,
que ya sabemos cuáles son, los guantes, las gafas, las botas dieléctricas, el overol, los elementos aislantes, el casco y demás elementos. También de pronto si necesitamos subirnos a altura, entonces los elementos de altura, para el cual, digamos, si recuerdan bien el video, muchas de las cosas las estaban mencionando con respecto a la seguridad y salud en el trabajo y el objetivo de cero incidentes o cero posibilidades de riesgo para evitar que de pronto haya cualquier tipo de situación. Entonces, esta parte debe tenerse claro de que eh, el hablar de maniobras es intención y el hablar del sistema de puesta a tierra no es solamente que lo tengan, sino toca llegar a tratar de aterrizar ese remanente que puede quedar en un transformador. Todos los transformadores sumergidos en líquido refrigerante deben tener un dispositivo de alivio de sobrepresión automático. Fácilmente, pues porque es prácticamente, digamos que un elemento que puede empezar a elevar la presión dentro del mismo elemento. Recuérdese que hay consideraciones de calor, adentro tenemos un líquido y probablemente se van a generar gases dependiendo de la temperatura que se encuentre el elemento de funcionamiento. Fácilmente reemplazable, el cual debe operar a una presión inferior a la máxima soportada por el tanque o un sistema de conservación de líquido, tales como respiración libre y de conservación de líquido tipo bolsa o diafragma de gas inerte a presión, de cuba hermética con colchón de gas o hermético totalmente lleno, tanque elástico. Para transformadores herméticos de sistema totalmente lleno, la prueba de presión, sobrepresión y estanqueidad de acuerdo con norma de fabricación. Listo. Un comentario ahí adicional, especial para este grupo, es dado porque pueden haber personas visitantes en estos videos, pero es dado que la actividad que se colocó previa de elaborar a mano uno de los planos de nuestro operador de red, en realidad 4 planos de nuestro operador de red correspondiente a los centros de transformación o los transformadores instalados en configuración tipo H o los mismos que menciona aquí inicialmente el alcance de la sección de transformadores, hablando de transformadores de pedestal, de instalación exterior o interior, transformadores en aceite o en seco. El objetivo de hacer esos dibujos de planos reales dados por el operador de red para la especificación interna de sus instalaciones, pues permite que ya a esta altura cada vez que estamos haciendo la lectura, pues nos vayamos imaginando esas partes de las que estamos hablando. También pues el ejercicio que se hizo con la identificación de los transformadores que se encuentran en el centro de formación, pues permiten como tal también que la mente traiga esos elementos rápidamente a este lugar. Bien, entonces decíamos que pues, se tiene entonces ese alivio de la presión que puede tener el transformador. Los transformadores deben de ser dispositivos para levantarlos o izarlos, los cuales deben proveer un factor de seguridad mínimo de 5 para transformadores refrigerados en aceite y de 3 para transformadores secos, es decir, el grado de seguridad. El esfuerzo de trabajo es el máximo desarrollado en los dispositivos de levantamiento por la carga estática del transformador completamente ensamblado. Recuérdese que pues si el transformador va en piso, es muy diferente la instalación a si el transformador va en poste porque el elemento ha de elevarse eh, a algunos lugares. Entonces, por eso mismo entonces están haciendo estas recomendaciones. Y eso es de que tensión mecánica en la soportería del mismo transformador. Los dispositivos de soporte para colgar en poste deben ser diseñados para proveer un factor de seguridad de 5 cuando el transformador es soportado en un plano vertical desde el dispositivo superior.
una confirmación al apartado anterior. El producto debe entregar al usuario el productor debe entregar al usuario las indicaciones y recomendaciones mínimas de montaje y mantenimiento del transformador. Entonces, aprovechemos pues esa experiencia que se ha tenido como ingeniero de producto o como ingeniero de diseño de productos. Lo primero es que cuando a nosotros nos dan eh, digamos, a conocer un producto, pues a veces tiene unas fichas iniciales de características técnicas que tienen un grado sencillo de especificaciones, pero podría pedirse una ficha de característica técnica especial. Normalmente el operador de red, conociendo esas fichas especiales de los diferentes fabricantes, lo que hace es que crea una ficha propia de características y empieza a solicitar los requisitos de sus productos. Entonces cumple con el RETI y también cumple con la normatividad interna y trata de hacer homogeneidad en sus proveedores. Nosotros también, a la luz de que, digamos, tengamos que hacer compras de partes de estos elementos o de conocer el mismo elemento como tal, pues debemos de tener esas fichas de características técnicas. Mm, Otra posibilidad es tener el manual de montaje y mantenimiento. Entonces, recuérdese que para toda situación en lo que es correspondiente a productos se tiene el manual del usuario y en esa medida pues hay que leer y hay que informarse y hay que cumplir las especificaciones que nos da el mismo productor o fabricante acerca de el producto. Hablando de pronto de esas herramientas de tecnologías de la información y la comunicación, a veces de pronto una de las obligatoriedades que se tiene en los productos es que tengan marcación de unas características mínimas, pero digamos que en algunos por su grado de trabajo mecánico, porque de pronto algo pasó con el producto, entonces perdió esas características o se le dañaron o no son tan visibles. Entonces podemos aprovechar herramientas como Lens o tomar una foto y tratar de ir y hacer búsqueda de imagen para poder encontrar esas características que por lo general están dadas ya en las bases de Internet. El nivel máximo de ruido, presión de ruido LPA, no debe superar los niveles establecidos de las normas técnicas de producto aplicable. Es decir, que de por sí, una de las pérdidas consideradas en una máquina es el ruido. Aparte, pues, de que tiene otro tipo, ¿cierto? Por lo general, a veces es calor, pero el transformador de por sí, pues, va a generar unos ruidos. Sin embargo, esos ruidos deben de tener una cantidad considerable, digamos, de decibeles o de niveles. Los devanados del transformador o autotransformador deberán ser en cobre o aluminio. Entonces, ya más o menos se ha explicado internamente las consideraciones o las diferencias que puede haber entre los dos tipos de materiales, ¿no? Primero, pues por las características eléctricas, también por las características mecánicas. Esos dos elementos, pues, han de considerarse. En el caso del aluminio, recuérdese que, y también en el caso del cobre, recuérdese que hay de tipo semiduro, duro y blando, y en el caso del aluminio de que hay varias aleaciones. Entonces, por ejemplo, el 1350H19, el aluminio serie 8000, el aluminio 6201 y otros tipos de aluminio que están pues en las tablas de materiales. Hay unas características genéricas del aluminio, pero hay unas características específicas de la aleación. Y en esa medida pues toca tener cuidado con los materiales que se están utilizando en los devanados. Las salidas o terminales deberán ser adecuadas para la conexión de conductores de cobre mediante el recubrimiento electroquímico y el uso de láminas de cobre y en aluminio cupar prensadas de alta presión que eviten el par galvánico. Recuerden entonces que para evitar el par galvánico,
Se pueden hacer uniones también con cobre estañado y con elementos que permitan que no haya ese par galvánico. A veces es necesaria, digamos que la aplicación de pomadas o cremas para evitar esta situación. Bien, ya entramos, digamos que a la parte de la marcación. Entonces, todo transformador debe estar provisto de una placa fabricada en material resistente a la corrosión y fijada en un lugar, forma permanente y visible que contenga los siguientes datos de forma indeleble. Aquí vale la pena que yo ya había hecho como esa aclaración de que el fabricante, digamos que no tiene eso. De pronto ya no se consigue la placa, pero parte de un mantenimiento de pronto es solicitar que se haga una nueva marcación sobre el transformador, digamos, y eso pues no es competencia de ningún otro más que del fabricante. Entonces, en esas medidas, pues digamos que hay un tipo de arreglos que sí se pueden hacer y otros que definitivamente corresponden al fabricante, quien es el que se compromete pues con las características de los productos. Eh, el nombre del productor y marca o marca registrada, el número de serie dado por el productor, el tipo de transformador seco, refrigerado en aceite, otro tipo de transformador, año de fabricación, número de fases, frecuencia nominal, potencias nominales de acuerdo con el tipo de refrigeración cuando aplique, tensiones nominales, número de derivaciones, corrientes nominales, grado de protección IP o NEMA cuando el transformador esté incorporado en un encerramiento, clase térmica del equipo, impedancia de cortocircuito, tipo de refrigeración, tipo de aislamiento, peso o masa total en kilogramos, diagrama o símbolo de conexión. Bien, aquí no lo dice, pero también es necesario de pronto tener en clara las dimensiones, porque pues dependiendo de eso también, digamos que el sitio donde va a ser ubicado también podría cambiar, ¿no? Parece que así como se habla del peso y la masa, también debe de tener, digamos que algún tipo de dimensionamiento, no total, pero de pronto en las características técnicas tener el plano de la máquina, que es lo que en algunos casos pues se presentó para que ustedes trabajaran. El productor debe informar por medio de ficha técnica o protocolo, empaque, canales electrónicos o cualquier otro medio acerca de las siguientes características: corriente de cortocircuito simétrica, duración de cortocircuito simétrico máximo permisible, métodos de refrigeración cuando aplique, clase de aislamiento, líquido aislante cuando aplique, volumen de líquido aislante cuando aplique, nivel básico de aislamiento de cada devanado o vil, valores máximos de ruido permisibles en transformadores y su forma de medición, máxima elevación de temperatura, factores de ajuste, de rateo, prorrateo para condiciones de instalación de temperatura y altitud distintas a las nominales, pérdidas de potencia tales a condiciones nominales. Qué bien que aparece, digamos, este punto porque va de acuerdo con lo que dijimos de que hay una información de una serie de características en la ficha técnica. Entonces, uno podría también tener esas características de la marcación también en la ficha técnica para que cuando yo le entregue al cliente, digamos que como fabricante, el cliente tiene la ficha técnica y cuando él reciba el producto, entonces él verifique con respecto a la ficha técnica y haga su ejercicio de comparación de que le está llegando la materia, que el material o el equipo que él estaba solicitando. Bien, aquí hay dos parágrafos. Si una persona distinta del productor repara o modifica parcial o totalmente el devanado de un transformador, debe suministrar una placa adicional para indicar el nombre de la empresa y el responsable de la reparación, reparador, o número de cédula del año de reparación y las modificaciones efectuadas. Entonces, eso no es, digamos que, eh, algo casual. Nuestro negocio, que es el negocio de la ingeniería eléctrica, pues tiene que tener, digamos que unas consideraciones específicas. Por eso a veces, pues digamos que las reparaciones ya muy puntuales las tiene que hacer el mismo fabricante. ¿M? Pero sí hay la posibilidad en el ejercicio de trabajar en el negocio de la energía eléctrica, ya sea como técnico, tecnólogo o como profesional,
trabajar la parte de modificación, reparación, acciones de mejora sobre el producto, pero pues debe haber eh, un historial de esa intervención dada por esas características. Parágrafo 2. Los propietarios de transformadores rebobinados deben disponer de los protocolos de pruebas entre ellas las de pérdidas de potencia cuando la SIC u otra autoridad competente lo solicite. Entonces, simplemente cuando una entidad me diga eh, ese protocolo de prueba solo de los bobinados, entonces debo de hacerlo. Recuérdese que cuando voy y miro las tarjetas profesionales en el Conte, pues yo también tengo la posibilidad de trabajar todo lo que son bobinados en, como técnico 2 y habrán de pronto tanto, digamos que cualquiera, ¿no? Técnico, tecnólogo o tal vez hasta ingenieros que quieran trabajar esa parte de reparación de maquinaria. Pues aquí estamos diciendo que también tanto el técnico como los reparadores de esos bobinados deben de tener los protocolos de pruebas. Ahora, se supone que si un transformador ha fallado, la reparación no está en que funcione. Debe ser claro que la reparación debe estar en que funcione, más cumpla unas pruebas básicas para que el transformador no sea que se repare, se piense que está bien reparado, funciona momentáneamente y después viene y tiene falla, porque ese error debería de tender a ser límite eh, cuando tiende a cero de esa posibilidad. Esa posibilidad debe ser mínima, por lo tanto, entonces, aquí viene una situación importante. En la medida que nosotros, como electricistas que queramos meternos a la reparación de máquinas, también tenemos que hacer unas pruebas, pero no unas solas pruebas de funcionamiento, sino que unas pruebas mínimas para que se garantice que esa falla no puede volver a suceder y que los elementos que se le pusieron están cumpliendo también esas pruebas mínimas como tal. Y aquí se abre la puerta para la siguiente sección en el caso de transformadores, los ensayos mínimos requeridos. Dice, para transformadores sumergidos en líquido refrigerante, deben de hacerse los siguientes ensayos: límites normales de aumento de temperatura, resistencia de aislamiento, medición de la relación de transformación y comprobación de deslizamiento de fase, medición de la impedancia de cortocircuito y pérdida de carga, medición de corriente y pérdida sin carga, prueba de tensión soportada de corriente alterna de fuente separada, prueba de tensión soportada de corriente alterna inducida, ensayo de tipo impulso tipo rayo, prueba realizada sobre un prototipo para validar el diseño. Ensayo de cortocircuito. Se podrá reemplazar este ensayo por cálculos o simulación de acuerdo a la IEEE C 571290 o norma de fabricación. Bueno, entonces voy a hacer un alto ahí. Vea que hay dicho muchas cosas. Lo primero es que hay que saber qué es un ensayo, que se diferencia de qué es una prueba. También hay que mirar es que estos, en algún documento, así como estamos presentando esto de, bueno, ¿qué es lo que se hace en los transformadores? Y vienen los ensayos, entonces, en algún documento, ¿de dónde? Pues de las mismas normas que estaban solicitando la fabricación, se presentan entonces los ensayos, ¿sí? Entonces, aquí vale la pena de pronto hacer un alto y decir, por ejemplo, esta. Ensayo de cortocircuito. Se podrá reemplazar este ensayo por cálculos o simulación de acuerdo a la siguiente norma. Entonces, dependiendo de las normas que se mencionaron inicialmente para la fabricación de transformadores y dependiendo de normas puntuales o de procedimientos puntuales, hay que cumplir una serie de requisitos para poder hacer las pruebas. Si en algún momento se repara un elemento y no tenemos nosotros los modos de hacer las pruebas, entonces ahí viene una cosa importante. Alguien debe hacerlas. Es decir, que nos toca de pronto hasta pensar en tercerizar
una serie de pruebas para verificar que eso sí quedó bien antes de montar nuevamente en operación nuestro transformador. Entonces, ahí les dejo esa situación porque, pues, digamos que ya que estamos en ese mundo de la competencia de reparación de máquinas, debe ser claro de que no es solamente pensar que funciona y ya. Grado de protección de la envolvente, cámara salina del tanque del transformador, 400 horas si son de uso interior y 700 horas para uso exterior. Esta prueba se realiza sobre probetas representativas del proceso de pintura empleado en la fabricación del fabricante. Por lo mismo decía que valdría la pena tener una oportunidad de conocer una fábrica y de pronto observar la parte de laboratorio, porque pues es un mundo, ¿no? La fabricación no es solamente el ingreso de materiales, la certificación de materiales, la certificación de los procesos de fabricación, el mundo de todo lo que son procesos y productividad, sino que también viene la parte de pruebas a medida que van pasando los diferentes procesos, que se llaman unas pruebas tipo. Y y todo lo que tiene que ver, digamos, con pruebas cuando ya el transformador está a final. Entonces, las pruebas no solamente se hacen sobre la carcasa del transformador, sino que hay elementos que se van probando a medida que se va ensamblando el equipo. Eso es algo que también tiene que quedar claro. ¿Por qué? El fabricante va ensamblando y hace la prueba. Si pasa, continúa el proceso. Si no pasa, entonces algo pasó y tiene que verificar el proceso como tal. Entonces, aquí vale la pena que estas pruebas no es sobre, necesariamente no es sobre productos terminados, sino sobre una parte del proceso para poder seguir ensamblando el elemento. ¿Mm? Pruebas de presión y sobrepresión, prueba de estanqueidad, imborrabilidad de rótulo conforme a la IS 60951 o norma de fabricación, permanencia del rotulado conforme la UL 969 y norma de fabricación cuando aplique. Bien, aquí también otro comentario es que puede suceder que ellos, los mismos fabricantes, piden una serie de normas para sus materias primas y ellos se comprometen con las normas de cumplimiento y con los ensayos, pruebas, con todo este tipo de test que se puede hacer sobre el producto, ya sea en algunas partes o en parte del producto o en el producto terminado y recuérdese que, por ejemplo, cuando se consiguen elementos que van a almacenamiento, hubo un tiempo de almacenamiento en esos productos. Entonces, aquí viene algo importantísimo, ya que vino a mi memoria. Y es que usted puede de pronto recibir un producto que cumple con unas especificaciones, pero si usted lo mete a digamos que a un proceso, a un tiempo de almacenamiento, debe considerar que el mismo ambiente, factores externos, vectores, pueden estar dañando el producto, un golpe de pronto por mala manipulación, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya voy a utilizar el producto, de pronto ya se acabaron las garantías de fabricación de quien me generó las materias primas. Entonces, por eso debe estar muy bien considerado el proceso de ensamble, ¿sí? Y vale la pena decir la siguiente situación. Sucede mucho que en el caso de reparar máquinas, pues uno dice, de otro elemento similar, saquemos una parte, a ver si esa parte nos sirve. Y de pronto viene y uno dice casa, la coloco y continúo, digamos, con el proceso. Pues de todas maneras tiene que verificarse que esa parte, que ese elemento que se puso, en realidad cumpla una serie de requisitos, porque pues está tentado, ¿cierto? Tengo
tres transformadores, los tres no sirven y entonces tienen similares características y de tres saco uno. Pero ahí entonces hay que mirar hasta dónde se puede garantizar, digamos que esas pruebas sobre la materia prima, parte de ese producto terminado o parte de una parte del proceso de ese producto. Para transformadores secos aislados en aire. Entonces ya dijimos los que eran transformadores en aceite. Ahora que vienen unas características para la parte de elementos aislados, límites normales de aumento de temperatura, resistencia de aislamiento, medición de relación de transformación y comprobación del desplazamiento de fase, medición de impedancia de cortocircuito y pérdida de carga, medición de corriente y pérdida sin carga, prueba de tensión soportada en corriente alterna de fuente separada, prueba de tensión soportada de corriente alterna inducida, ensayo de impulso tipo rayo. Esta prueba se puede realizar sobre un prototipo para validar el diseño. Bueno, aquí también aprovechemos esa palabra de prototipo. Digamos que desde la academia uno trabaja mucho los prototipos y de pronto uno piensa que es un ejercicio simplemente académico. No, aquí vale la pena mencionar que a veces se hacen prototipos y lo vimos en la parte de elementos de medición, ¿cierto? Tengo unos elementos que son patrones de referencia. Eso es un prototipo eh, exclusivo y de pronto él solo se saca para comparar. Viene y se compara y cumple su función y otra vez se vuelve y se deja bajo unas condiciones estrictas de cumplimiento. Entonces, vale la pena hablar que ese prototipado, que a veces se insiste mucho en que pues, las personas que inician con una formación empiecen a realizar esa labor de prototipado y de pronto pensamos que no tiene, digamos, que su importancia, sí la tiene y es que las cosas no se sacan de un momento a otro, no se hace el avión de un momento a otro, sino que se sacan pequeños ensayos, pequeñas máquinas, y entonces en esa medida lo que podemos ver es que esos pequeños ensayos pueden llegar a ser la gran máquina tecnológica del mañana. Entonces, también para aquellos que quieren empezar, digamos, a generar fabricación. Lo pueden hacer porque pues es parte del proceso de aprendizaje en el cual se entra cuando se entra a esos procesos, el prototipado. Ensayo de cortocircuito. Se podrá reemplazar este ensayo por cálculos o simulación de acuerdo a la IEEE C 571290 o norma de fabricación. Imborrabilidad del rótulo conforme a la IS 60951 y norma de fabricación y permanencia del rotulado conforme a la UL 969 o norma de fabricación cuando ésta aplique. Para transformadores secos aislados en resina. Bueno, aquí vale la pena que digamos que hay unos ensayos y uno a la luz de la norma dirá, bueno, esta parte cumple para este y de pronto este otro ensayo no cumple para este. Hay que leer y entender bien esa parte porque pues digamos que algunas se superponen y otras cumplen para requisito individual, pero otras son genéricas para todos. Entonces hay que entender bien la norma. Resistencia de aislamiento, límites normales de aumento de temperatura para estos transformadores secos aislados en resina. Medición de la relación de transformación y comprobación del desplazamiento de fase, medición de la impedancia de cortocircuito y pérdida de carga, medición de corriente y pérdida sin carga, prueba de tensión soportada de corriente alterna de fuente separada, prueba de tensión soportada de corriente alterna inducida, ensayo de impulso tipo rayo. Esta prueba se puede realizar sobre un prototipo para validar el diseño, ensayo de cortocircuito. Se podrá reemplazar este ensayo por cálculos o simulación de acuerdo con la norma IEEE 571290 o norma de fabricación. Ensayo de descargas parciales, imborrabilidad del rótulo conforme a la IS 60950-1, norma de fabricación, permanencia del rotulado conforme a la UL 969 o norma de fabricación cuando éste aplique.
unidades de tensión regulada, reguladores de tensión o controladores de tensión. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya aquí parece que estamos ya saliendo de la parte de transformador, ¿sí? Aquí digamos que se dieron unas características puntuales del transformador. Esas características que cumple el transformador probablemente vuelvan a ser solicitadas en un equipo de medida que utiliza el transformador, ya sea por tensión o por corriente, o en una máquina como tal. Entonces, por lo general, lo que se solicita es que cada parte cumpla. Y la instalación, es decir, coger toda la máquina, entonces esa debe cumplir algo general, ¿cierto? Lo que no se dijo por lo individual tiene que cumplir en lo general. Es decir, todos los productos cumplen, pero cuando los uno, no hay error de seguridad. Eso también debe ser claro, ¿sí? Hay varias personas que no estarían de acuerdo con esta posición, pero eh, digamos que las cosas individuales no presentan riesgo, pero cuando las junto pueden generar un riesgo. Y eso tiene que quedar claro para la persona que también está haciendo instalaciones eléctricas o instalaciones de fabricación de maquinaria, porque cuando las cosas están solo, de pronto no generan un riesgo, pero cuando yo las junto, sí generan el riesgo. Quiere decir que si esas materias primas no generaban riesgo individual, pues yo cumplo con ese requisito de que mis materias cumplen, pero cuando yo las junto y si eso genera un riesgo, debe haber una consideración de hasta dónde ese riesgo puede dañar los requisitos mínimos del RETI. ¿Cierto? Con respecto a salvaguardar la vida humana. Ok, listo. Espero que haya quedado claro esos requisitos de los transformadores como tal. Bien, sigamos aprovechando el tiempo otro momento. Entonces, aquí en nuestro libro de mantenimiento de máquinas eléctricas, pues me dice, bueno, vamos a entonces a trabajar lo que son los transformadores, vamos a mirar su clasificación, su constitución. Listo. Entonces, el transformador, ¿qué es? Es una máquina estática que transforma elevando o reduciendo los valores de la tensión y la intensidad de entrada de una potencia, y ahí lo dice, una potencia aparente, y vuelve en la salida a unos valores distintos. Todo ello ocurre sin que se modifique la frecuencia de las magnitudes aplicadas. Porque recuérdese que una cosa es hablar en el dominio de hablándolo como magnitud en el dominio de la amplitud, podríamos decirlo así, solo la amplitud, el valor de magnitud. Y otra cosa sería hablar en el dominio de la frecuencia, y por eso entonces hacen esa aclaración. El transformador, al igual que eleva la tensión, también la reduce y por tanto es una máquina reversible. Por ende, un mismo transformador puede ser el elevador o reductor. El transformador tiene lugar sin ningún tipo de movimiento mecánico y sin pérdida de rendimiento. Esto hace el transformador una máquina de gran utilidad y rentabilidad. Por su función, los transformadores pueden utilizarse en transporte de energía, en medidas eléctricas, en seguridad de instalaciones, en aparatos de medicina, en juguetes, etc., en máquinas eléctricas. Podemos observar la siguiente figura del transporte de la distribución. Los puntos de utilización de la energía son sectores muy importantes donde la aplicación del transformador es indispensable. Entonces aquí tenemos la figura, es un esquema de generación de energía donde se tiene transformación, elevación, transporte, transformación, reducción, etcétera. Y vienen unos símbolos, entonces desde planos que normalmente pues hay una simbología básica del RETI, pero que vuelve y me confirma N normas o varias normas, tanto de norma europea como norma americana, que tienen cumplimiento con respecto a unos símbolos gráficos, pues entonces podemos ir aprendiendo esa obligatoriedad de qué símbolos, qué significan. Entonces, bueno, aquí tengo un generador, un transformador elevador, tengo, ¿por qué se considera elevador? Aquí tengo la tensión de primario a 20 kilovoltios y en el secundario es 400 kilovoltios.
¿sí? Entonces es una relación que 1 a 20, 1 a 20. Línea de transporte es muy alta tensión, 400 kilovoltios, entonces aquí ya me especifica y aquí dice transformador reductor, viene de 400 kilovoltios y sale a 66. ¿M? Entonces tocaría mirar la relación de transformación también. Vamos aquí en la calculadora rápidamente para que quede clara esa relación de transformación. Denme un momento, que vale la pena de pronto dar un tiempo para uno aclarar. Entonces, tengo 400 eh, dividido 66. Eso me da prácticamente una relación 6 a 1 aproximadamente, ¿no? Tengo una línea de 66 kilovoltios y después tengo líneas de 10 kilovoltios, 20 kilovoltios y 15 kilovoltios. Entonces, ahí lo que estamos viendo es el ejercicio normal de lo que es la transformación de energía, de lo que es las líneas de transmisión y cómo llevar desde los sitios de generación a los sitios de consumo tensiones más bajitas. Vale la pena mencionar que no se van a encontrar transformadores que pues de unos niveles muy altos de tensión vayan a lo que se considera baja tensión o tensión de usuario final. La relación sería también, digamos que 66 a 10 sería de más o menos el 6%, de 66 al 20 sería 3 a 1, ¿m? El reductor, y de 66 a 15 más o menos de 4,4 a 1. Y después entonces tenemos la última. Bueno, claro que ahí digamos que esas tensiones no son como unas tensiones normalizadas, y en el ejemplo valdría de pronto la pena analizarlo con tensiones normalizadas. Me estoy refiriendo a en media tensión unos 11.400, 13.200 voltios, y a la salida podría ser 240 voltios, 208 voltios, 220, 230 voltios, 480 voltios, en fin, esas tensiones también están de regulación en el RETI y ya las habíamos visto con este equipo de trabajo. Listo. Ahí lo que me está diciendo es que es a usuario final. Nótese que algo importante acá es que en este unifilar pues no me está diciendo, ah, bueno, ¿y cuántos hilos son esos? Entonces, lo primero que hay que aclarar, que desde que no se necesita el neutro para poder dar tensiones fase neutro, todo el sistema va a trabajar trifásico, trifilar, y en esa medida, pues entonces solo se va a trabajar en delta o Y, pero sin la necesidad de neutro. Bien, por otra parte, digamos que aquí ya está hablando del transporte y la distribución de energía. Dice, los transformadores de gran potencia se emplean como elemento para elevar altas tensiones y así poder transportar la energía eléctrica. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo elevo la tensión, debe pasar algo. Entonces, en energía, uno habla de flujos de potencia cuando está hablando, digamos, de este punto. Ya lo habíamos dicho también en clase. El cálculo se hace por flujos de potencia porque uno dice, permanece la potencia del equipo. ¿Cuál? La aparente. Esa aparente básicamente es S. Y S está dada por B e I. B por I. Por eso entonces uno dice kilovoltiamperios. No se mete con el factor de potencia, es decir, no está considerando carga. Recuérdese que las cargas pueden ser resistivas, inductivas o capacitivas. No está considerando algún tipo de factor de potencia. O bueno, lo puede estar considerando diciendo que es simplemente pérdidas de calor. Y en esa medida, pues él está considerando todo como un ente resistivo. No está considerando situaciones inductivas, capacitivas, está considerándolo como un neto resistivo, porque pues B por I por 1 me daría B por I. Entonces también para aquel que quiere
realizar confrontación con respecto a esa apreciación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues si yo manejo alta tensión, voy a disminuir ¿qué? Corriente. Y en esa medida que disminuyo corriente, pues entonces no necesito un conductor tan grueso. Si no necesito un conductor tan grueso, quiere decir que lo que voy a hacer es que voy a disminuir la soportería o la fuerza que tienen que tener los conductores. Lógicamente, uno hace los cálculos es por potencia, porque uno tiene que llevar una cantidad de energía donde controlamos, queremos controlar y siempre estaremos atentos a controlar tensión, pero no sabemos los niveles de corriente hasta que una carga se conecte. Y en esa medida, pues que va pasando, digamos que las cargas, entonces se va llegando a corrientes máximas de operación. ¿Listo? Bueno, pues básicamente entonces vemos un genérico de lo que son los transformadores. Miremos a ver cuánto sigue aquí en esta sección para darle alcance a lo que sigue. Entonces, ya entramos a lo que son transformadores, el principio de funcionamiento. Este principio de funcionamiento, entonces, a través de los mismos transformadores, ya conociéndolos, ya habiéndolos observado, habiendo mirado los transformadores en el taller, habiendo mirado cómo es que hacen esa situación de fabricación, mirando, digamos, el texto, como nos lo explica, entonces ahora sí vamos a entrar al principio de funcionamiento de estos transformadores. Bien, espero que este tiempo pues así haya sido provechoso y estamos pues atentos a continuar entonces en esta próxima sesión ahí con el principio de los transformadores y es explicar ya tanto el comportamiento eléctrico, pero el comportamiento magnético. Y aquí ya de una vez vamos viendo que se tiene que entender bien ese principio de creación de campos electromagnéticos a través de la máquina eléctrica, el transformador. Muchas gracias. Que estén bien. Éxitos.